Por si alguien no lo sabe, el tema que trata el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes es el dedicado a las normas de paso entre buques en el mar. Pero si sobre todo destaca por algo este tema, es por agrupar todas las señales que distinguen a cada embarcación tanto de día como de noche. Pues dicho esto, comencemos. De este reglamento, lo primero que veremos serán sus generalidades, para después, a partir de estas, ver las reglas de rumbo y gobierno, donde encontraremos la conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad, cómo deberemos actuar cuando dos embarcaciones se encuentran y cómo navegaremos con visibilidad reducida. El tercer punto que veremos nos indicará las luces y marcas que deberemos llevar a la hora de navegar y terminaremos con las señales acústicas y luminosas que podemos emplear dependiendo en qué situación nos encontremos. Como decíamos anteriormente, comenzaremos por las generalidades del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. Este reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima, recayendo toda la responsabilidad del cumplimiento de este reglamento sobre el patrón. Este siempre tendrá que prever las situaciones que se pueden dar para intentar solucionarlas lo antes posible. Y aunque parezca de perogrullo, hay que tener claro que la palabra buque designa a toda clase de embarcación, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua. Pero buques hay de muchos tipos y además cada tipo tiene una consideración especial dentro de este reglamento. El buque al que más nos referiremos por norma general serán los buques de propulsión mecánica, que como os podéis imaginar es aquel buque que se desplaza gracias a la fuerza y empuje de un motor. Luego tendríamos los buques de propulsión a vela, que lleven o no lleven motor, si navegan impulsados por el viento, tienen esta consideración, y no la de buque de propulsión mecánica, aunque lleven instalado un motor dentro de la embarcación. También tendríamos los buques dedicados a la pesca, pero ojo, no a la pesca deportiva como podemos realizar cualquiera de nosotros, sino a la pesca de uso profesional. Hacemos esta distinción ya que pueden ver limitada su maniobra al tener los aparejos echados, y esto podría dificultar su navegación. Ojo, recordad que también consideraremos un buque a un hidroavión que se encuentre en el agua, con o sin desplazamiento. Los buques con capacidad de maniobra restringida son aquellos que por sus dimensiones su maniobra es mucho más compleja, así como por el origen del trabajo que desarrollan en el mar. Los buques restringidos por su calado, al igual que en el caso anterior, la dificultad en su navegación radica en su gran calado o por la poca profundidad en las aguas por las que navega. Y por último, aclararemos dos términos que no son referidos a embarcaciones propiamente dichos, pero hay que tener bien claro a la hora de conocer el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. La expresión en navegación se aplica a todo buque que no esté fondeado, ni amarrado a tierra, ni varado. Y por último, hablamos de visibilidad reducida siempre que la visibilidad disminuya considerablemente por efecto de las condiciones meteorológicas, como lluvia intensa, niebla o bruma. ¿Y todo este rollo por qué es importante? Pues porque el gobierno, entendiendo como la capacidad que tenemos para cambiar el rumbo de nuestra embarcación, es el punto en el que pivota todo el reglamento que vamos a ver. Veamos ahora las reglas de rumbo y gobierno. Si vemos que el ámbito de aplicación de esta regla es para cualquier condición de visibilidad, llegamos a la conclusión de que este apartado será el marco base para todas las circunstancias. Y para todas las circunstancias, todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva. Pero no solo será suficiente llevar una vigilancia permanente, sino que deberemos mantener siempre una velocidad de seguridad, que en función de las circunstancias en las que nos encontremos al mando de nuestro buque, esta velocidad nos debe permitir siempre realizar las maniobras necesarias sin ningún riesgo para nuestra embarcación, tripulación o otras embarcaciones. ¿Y cuáles son los factores que influyen a la hora de determinar la velocidad de seguridad?
Pues bien, serían factores como el estado de la visibilidad, la densidad del tráfico, la maniobrabilidad de nuestro propio buque, el estado del viento, la mar y las corrientes, el calado que hay en el punto concreto en el que navegamos, además de cualquier otra circunstancia en la que tengamos que ser especialmente precavidos. Bien, ya sabemos los factores que intervienen a la hora de decidir la velocidad de seguridad que debe llevar nuestra embarcación en situaciones en las que la meteorología o las circunstancias de navegación pueden ser especialmente peculiares. Pero bien, ¿cuándo existe riesgo de abordaje? En caso de duda, se considera que el riesgo existe. Ante la duda, siempre ser precavidos. Pero si tenemos que ser un poquito más técnicos para ser mucho más fiables, se considera que el riesgo de un abordaje existe si la demora o la marcación respecto a un buque que se aproxima no varía de forma apreciable. Aunque lo veremos con profundidad en los temas de navegación y de carta náutica, se denomina demora o marcación de un objeto al ángulo horizontal formado entre la línea de crujía de nuestra embarcación y lo visual a dicho objeto desde un observador situado en dicha línea de crujía. Pasemos a verlo gráficamente. Como hemos visto en la animación anterior, cuando la marcación se mantiene respecto a la embarcación que se aproxima a nosotros y la distancia entre ambas embarcaciones disminuye, lo que hay es un riesgo claro de colisión. Por el contrario, cuando la marcación disminuye, aunque la distancia también disminuya, el barco que se aproxima a nosotros pasará por nuestra proa. Y si en lugar de disminuir aumenta la marcación y sigue disminuyendo la distancia, pasará por nuestra popa, con lo cual también evitaremos la colisión. Recordar que si llevamos rumbo de colisión, la maniobra para evitar el abordaje tiene que ser llevada a cabo de forma clara y con la debida antelación. Ya sabéis, en cuanto se intuya un posible rumbo de colisión, hay que actuar. Ahora veremos cómo actuar ante la situación de encontrarnos junto a otro buque en un canal angosto. Las embarcaciones que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán lo más cerca posible del límite exterior del paso que quede por su costado de estribor. En cuanto a los buques a vela, los de pesca y los de menos de 20 metros de eslora, estos no deberán estorbar el tránsito de un buque que solo pueda navegar con seguridad dentro de este canal. También debemos tener en cuenta que no se deberá cruzar nunca un canal si al hacerlo se estorba el tránsito de otro buque que solo puede hacerlo dentro del canal. Además, es de sentido común, pero ningún buque podrá fondear dentro de un canal angosto. Después de esta parrafada que os acabo de soltar, veremos ahora gráficamente los anteriores ejemplos. Como decíamos, en un canal angosto, todas las embarcaciones, en la medida de lo posible, navegarán por su costado de estribor. Además, las embarcaciones pequeñas o de poco calado navegarán sin estorbar aquellas embarcaciones que por su tamaño deberán navegar por el centro del canal. Y en el caso de tener que cruzar un canal, deberemos hacerlo sin estorbar a nadie y siempre pasando por la popa. Cuando únicamente sea posible adelantar si el buque alcanzado maniobra para permitir el adelantamiento con seguridad, el buque que alcanza deberá indicar su intención haciendo sonar la señal acústica adecuada. En este caso, como pretendemos pasar por estribor, serán 2 pitadas largas y una corta. El buque alcanzado dará su conformidad haciendo sonar la siguiente señal: una pitada larga, una corta, una larga, una corta, y maniobrará para permitir el adelantamiento con seguridad. Si abriga dudas, podrá usar la señal acústica de 5 pitadas cortas que indica que el buque que alcanza tiene que repetir lo que quería decir. Este es el mismo caso de la diapositiva anterior. Lo que pasa es que ahora queremos adelantar al buque que alcanzamos por el lado de babor, con lo cual realizaremos 2 pitadas largas y 2 cortas y esperaremos la autorización del buque que alcanzamos. Recordar que la señal acústica de conformidad
es una pitada larga, una pitada corta, una pitada larga y una pitada corta. Y si queremos expresar duda, haremos 5 pitadas cortas. De esta forma, el buque que alcanza o el que acaba de realizar la señal acústica deberá repetir lo que ha decidido transmitir. Ojo, siempre deberemos interpretar el silencio de otro buque como una negativa a nuestra petición, aunque esto no quita para que reiteremos nuestra solicitud de paso. En el caso de estar navegando por una zona con un recodo o zona de paso donde no tengamos ninguna visibilidad al otro lado, deberemos navegar en máxima alerta y con la mayor precaución posible, haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la regla número 34, que es una pitada larga. Recordad siempre que las 5 pitadas expresarán duda o advertencia. Con lo cual, si no le hemos preguntado nada a otra embarcación, si recibimos estas 5 pitadas cortas, nos hará referencia a que debemos prestar especial atención a las circunstancias que se pueden crear. También están regulados algunos tramos marítimos que, aunque de gran extensión, por su enorme densidad de tráfico hay que regular su paso. Para ello, utilizaremos los dispositivos de separación de tráfico. Estos tienen un sentido de ida y otro de vuelta, y deberemos navegar por el más adecuado a nuestro destino, entrando preferiblemente por el inicio o con el menor ángulo posible, manteniendo además siempre una navegación lejana a la línea de separación del tráfico. Como norma general, evitaremos cruzar las líneas de separación de tráfico, pero en caso de ser necesario, lo realizaremos perpendicularmente a estas, para así tardar lo menos posible y siempre teniendo en cuenta que tenemos que estorbar lo menos posible a grandes embarcaciones. Y para terminar con las aclaraciones sobre los dispositivos de separación de tráfico, evitaremos fondear en los extremos y en las zonas de separación de tráfico, salvo que seamos un buque dedicado a operaciones relacionadas con la seguridad en estos dispositivos de separación de tráfico. Ahora veremos cómo actuar ante dos buques que se encuentran, y como hemos visto antes, ya sabemos distinguir una situación de colisión de otra de no colisión. En el caso de que la embarcación se mantenga y la distancia disminuya, sabemos que estamos en una situación de colisión. Si son dos buques a propulsión a vela y cada uno recibe el viento por una banda distinta, maniobrará el que recibe el viento por babor. Y si los dos reciben el viento por la misma banda, pues entonces maniobrará el que está a barlovento, ya que éste tiene aire limpio y puede gobernar mucho mejor la embarcación. En el caso del que está a sotavento, recibe el viento sucio del que está a barlovento, con lo cual tendrá menor poder de maniobra sobre su embarcación. Este caso es exactamente el mismo que el anterior, con la peculiaridad de que puede suscitar dudas el que los dos llevemos el viento por la banda de estribor, pero de todas formas, al recibir el viento por la misma banda, maniobrará el que está a barlovento y dejará al que está en sotavento mantener su rumbo. Ahora veamos qué pasa si no hay rumbo de colisión y es un barco que viene por detrás nuestro, nos alcanza. Como norma, todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado. Es de sentido común. Si nosotros vamos por detrás de otro barco y vamos más rápido, lo que no vamos a hacer es pasarlo por el medio. Se considera como buque que alcanza a otro todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de los costados. Y como siempre, sentido común. Si en algún momento albergamos dudas sobre si estamos alcanzando a una embarcación o no, consideraremos que la estamos alcanzando y actuaremos con las normas pertinentes. Situación de vuelta encontrada. Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos,
con el consiguiente riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor, de forma que pase por la banda de babor del otro. Se considerará que tal situación existe cuando un buque que ve a otro por su proa o casi por su proa, por la noche vería las luces de tope de ambos palos enfiladas. Y ya sabéis, si tenemos dudas sobre si tenemos una situación de vuelta encontrada o no, actuemos en consecuencia pensando que sí que la tenemos, y de esta forma evitaremos una colisión. La última norma respecto a la actuación ante una colisión será la preferencia de estribor sobre babor. Esto quiere decir que cualquier embarcación a motor que vea a otra en rumbo de colisión por su banda de estribor deberá cederle el paso. Como vemos por la noche, es mucho más sencillo, ya que veremos una luz roja que nos indicará que no tenemos preferencia. Y por último, ¿qué pasa si el que me tiene que ceder el paso sigue a su rumbo fijo? Pues pasa que por sentido común siempre hay que evitar el abordaje, ya que el golpe también te lo vas a dar tú. Bien, hemos visto el marco general de nuestro comportamiento en el mar en relación a otros buques, entendiendo cómo debemos actuar en situaciones de alcance cuando navegamos por un dispositivo de separación de tráficos o un canal angosto. Respetando este marco general, a continuación veremos las preferencias de paso entre distintas categorías de buques. Antes de comenzar, recordar que estas normas se basan en dar preferencia a quien más dificultad de maniobra tiene a la hora de navegar. Los hidroaviones siempre se deberán apartar de la derrota de cualquier otro buque, ya estando estos amarrados, en vuelo rasante o navegando por el mar. En el caso de los buques de propulsión mecánica, en navegación se mantendrán apartados de la derrota de buques sin gobierno, buques con capacidad de maniobra restringida, un buque de pesca o un buque de vela. En cuanto a los buques propulsados a vela en navegación, estos se mantendrán apartados de la derrota de un buque sin gobierno, de un buque con capacidad de maniobra restringida y un buque dedicado a la pesca. Y por último, un buque dedicado a la pesca deberá mantenerse apartado de la derrota de buques sin gobierno y buques con capacidad de maniobra restringida. Insisto, recordar que las preferencias de paso giran en torno al poder de maniobra que tiene una embarcación sobre otra. Una embarcación propulsada a motor siempre tendrá más maniobra que una propulsada a vela, ya que la que está propulsada a vela depende de la fuerza del viento y de la dirección de éste. Si recordamos este concepto, podremos entender cualquier situación que se dé durante nuestra navegación. Pasemos a la regla 19, que hace referencia a la conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida. Esta regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista uno de otro cuando naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad reducida. Recordar que cuando hablamos de visibilidad reducida, estamos refiriéndonos a que nos encontramos en una situación en donde por causas meteorológicas como la lluvia intensa o niebla, vemos mermada nuestra capacidad de advertir objetos a corta distancia. En estas situaciones, todos los buques navegarán con una velocidad de seguridad, velocidad que le permita realizar las maniobras necesarias sin ningún riesgo, adaptando así su navegación a las circunstancias y condiciones de visibilidad que encontramos en ese momento. Aunque en estas situaciones se rigen las normas generales sobre el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes, si vemos necesario cambiaremos nuestro rumbo de forma amplia, clara e intentando pasar por su popa. De esta forma evitaremos cualquier riesgo de colisión. Recordad que si tenéis alguna pregunta, sabéis que la podéis hacer a través de un mail a pregunta@marketmar.es.